En general, una vez que los alimentos ingresan a nuestro tracto gastrointestinal, van a generar estímulos químicos, mecánicos y también osmóticos. Y estos van a activar mecanismos reguladores, ya sea nervioso, paracrino y endocrino, los cuales van a afectar las diferentes funciones efectoras, como la motilidad, la irrigación y la secreción. Es de suma importancia destacar en esta ocasión la fase cefálica de la digestión, la cual por mucho tiempo se obviaba en cuanto a los procesos digestivos. Sin embargo, estos últimos años se ha demostrado que tiene un gran papel fisiológico en dichos procesos. La fase cefálica entonces corresponde a aquella fase donde nuestro tracto gastrointestinal se está preparando para la recepción, digestión y absorción del alimento. Y las señales pueden ser sonido, vista, etc. Es decir, utilizamos nuestros sentidos. Durante esta fase de preparación del tracto gastrointestinal se van a inducir una serie de respuestas, como por ejemplo secreciones gastrointestinales, las cuales son de suma importancia fisiológica y están esencialmente mediadas por mecanismos cerebrales y sistemas neurales periféricos. Por lo tanto, frente a una ausencia de esta fase, se verán diferentes alteraciones en nuestro sistema digestivo, las cuales veremos con mayor detalle durante la presentación. Ahora que ya tenemos la materia un poco más clara, podemos comenzar a desarrollar el paper que lleva por nombre La fase neural cefálica se refleja en la fisiología de la nutrición. Este presenta dos ideas claves que son: idea 1, la importancia de las señales que se originan en diferentes niveles del sistema digestivo, y idea 2, la importancia de la regulación nerviosa en el control de las secreciones cefálicas. En primer lugar, tenemos que tener claro que la fase cefálica involucra tanto al sistema nervioso central como al periférico. Sin embargo, los investigadores han puesto un gran énfasis en el sistema periférico y la importancia de sus señales en los niveles digestivos. En el sistema nervioso periférico va a participar muchos procesos como por ejemplo la distensión gástrica, la tasa de vaciado gástrico, la tasa de absorción de nutrientes y la liberación de hormonas gastrointestinales. La ingesta de alimentos va a estar compuesta por tres fases que son la fase cefálica o neural, la fase gástrica y la fase intestinal. En este paper abordaremos la fase cefálica y sus señales o respuestas. La fase cefálica es una respuesta fisiológica endocrina y automática que surge de la estimulación de los sistemas sensoriales a nivel cefálico, y el mecanismo que más se emplea para su estudio es la alimentación simulada, la cual se aplica en animales. Por otro lado, también tenemos la alimentación simulada modificada, que es aquella que se aplica en los humanos. Dentro de las respuestas cefálicas vamos a encontrar principalmente las respuestas orales, gástricas, intestinales y pancreáticas. Las respuestas orales se van a caracterizar porque van a producir la primera secreción cefálica, que es la secreción salival. Este paper, junto con otras bases de datos como el libro Bernie-Levy y el paper que lleva por nombre Regulación fisiológica anticipada en la biología de la alimentación, respuestas de la fase cefálica, escrito por Michael L. Power y J. Shulkin, dan por hecho que esta respuesta es la primera, ya que van a preparar a todo el tracto digestivo para sus posteriores procesos de digestión, absorción y metabolización de los nutrientes. La saliva actuará disolviendo el alimento para posteriormente transportarlo a las papilas gustativas y estimular los receptores. La saliva es una secreción que va a estar presente antes de que ingrese el alimento. Sin embargo, una vez que éste ingresa, se producirá aún más, ya que se activarán ciertos receptores químicos y mecánicos, llegando a aumentar incluso hasta 6 veces más la saliva posterior a los 15 minutos de alimentación, como podemos observar en el gráfico. Este aumento se verá influenciado por el componente alimenticio, donde por ejemplo los alimentos ácidos producirán una mayor salivación. En cuanto a las respuestas gástricas, una vez que ingresa el alimento se produce una liberación hormonal como el ácido clorhídrico, el pepsinógeno, la gastrina y la lipasa gástrica, además de inmunoglobulinas que tienen por función proteger. La gastrina es la secreción más potente del ácido gástrico. Cabe resaltar también que estudios realizados por Konturek dan que una estimulación dada por el alimento libera leptina cefálica. Sin embargo, no ahondaremos más en este tema ya que no nos compete como grupo. El ácido gástrico en respuesta cefálica va a liberarse entre 3 a 5 minutos después de comenzar la alimentación simulada y durante 30 a 120 minutos posterior a la ingesta de comida. En animales, esto va a comenzar durante los primeros 15 minutos, va a alcanzar su pic durante los 30 o 45 minutos y va a terminar posterior a las 2 o 4 horas, como podemos observar en la imagen o gráfico.
Y junto con estos cambios, Pavlov postuló y comprobó un estudio con perros de que la cantidad de secreción salival también estaba íntimamente relacionado con el factor gustativo, lo que también podemos corroborar con el paper complementario mencionado anteriormente. Dentro de las respuestas intestinales de la fase cefálica está la secreción de bicarbonato en el duodeno para neutralizar el ácido del estómago y proteger la mucosa intestinal. Las respuestas pancreáticas de la fase cefálica tienen dos mecanismos. Uno, la secreción exocrina, donde se secretan enzimas digestivas como la amilasa, lipasa, tripsina, bicarbonato, que luego son secretadas en el duodeno. Estas, según algunos autores, se dan como efecto secundario de algunas hormonas liberadas de las secreciones gástricas que mencionamos anteriormente, mientras que Pavlov postula que se dan por una estimulación vagal directa de las células secretoras pancreáticas. En la secreción endocrina, donde se secretan hormonas al torrente sanguíneo como la insulina, el glucagón, el polipéptido pancreático y la colecistoquinina, todo esto es mediado por el nervio vago. Y como no solo tenemos respuestas secretoras digestivas y también existen otras respuestas cefálicas anticipatorias, están como por ejemplo el aumento de la actividad motora gástrica, que mediante estudios de personas vagotomizadas que perdían dicha respuesta se demostró que estaba controlada por el nervio vago. Pero Kaczynski propuso además que participaba la colecistoquinina en la respuesta motora gástrica, pero no así en la duodenal. También teníamos la termogénesis postprandial, que se producía en dos fases. La primera cefálica, que es producida por la estimulación neurosensorial, donde Leblanc propone que es el resultado de la liberación de hormonas como la insulina o glucagón, y la fase obligatoria, inducida por la energía requerida para la digestión. Otras respuestas anticipatorias están las cardíacas, el aumento del cociente respiratorio, cambios en la absorción, vaciamiento vesicular y liberación de secretina. Dentro de los mecanismos neurales que regulan todas estas respuestas que vimos anteriormente son, por ejemplo, para la secreción de saliva, el control por fibras simpáticas y parasimpáticas no vagales de los núcleos salivales. Y para el resto de las respuestas, según Pavlov, son mediados por el nervio vago, ya sea por vías vagales de estímulos orofaringeos o visuales o directamente por aferentes viscerales. La activación de estas respuestas del nervio vago se origina principalmente en el núcleo motor dorsal del vago, ya sea directamente por aferentes viscerales provocando un reflejo vago-vagal monosináptico o indirectamente por el núcleo del tracto solitario que posee interneuronas con el núcleo motor dorsal del vago, siendo su principal relevo. Luego los centros superiores son estimulados por el gusto, ya que Pauli propone que se forma un circuito donde el nervio glosofaríngeo y facial tienen un relevo en el núcleo del tracto solitario que logra comunicarse con las interneuronas del núcleo motor dorsal del vago, provocando la eferencia vagal. Luego Pauli propone que la información visual y olfatoria llega a estructuras cerebrales superiores como la corteza orbifrontal o amígdala, que poseen proyecciones al núcleo motor dorsal del vago. Entonces, ya que no se sabe exactamente qué estructuras corresponden a cada respuesta individual, Klanger propuso que estaban organizadas por el hipotálamo lateral, ya que mediante algunos estudios donde lo estimulaban se tenían respuestas como secreciones de ácido gástrico ante estímulos visuales o gustativos. Además, según Takahashi, las respuestas cefálicas se relacionan con una secreción de el neuropéptido orexina, donde según el artículo escrito por Jim Tautas y Hyland Moises, se ha demostrado que la administración de orexinas en el núcleo motor dorsal del vago estimula la secreción de ácido gástrico y la motilidad mediante vías eferentes vagales, al igual que la hormona liberadora de tirotropina, puesto que a nivel del núcleo motor dorsal del vago hay receptores específicos para estos neuropéptidos. Bueno, para continuar, hablaremos sobre las alteraciones inducidas por la ausencia de la fase cefálica. Entonces, la ausencia de estimulación orofaringea debido a diferentes situaciones en donde pacientes, por ejemplo, que puedan presentar una obstrucción total esofágica que no le permitan ingerir alimentos, se acude a la nutrición intragástrica o nutrición enteral, que consiste básicamente en administrar los nutrientes directamente en el tracto gastrointestinal mediante una sonda. ¿Ya? Entonces, este tipo de nutrición puede producir importantes alteraciones fisiológicas al excluir la fase cefálica. Dentro de estas alteraciones podemos destacar primero la ausencia en la producción de saliva y sus respectivas enzimas, lo cual puede alterar los mecanismos subyacentes, de tal manera que se va a retrasar la liberación de jugo gástrico, se va a ralentizar la digestión de carbohidratos y lípidos debido, ¿cierto?, a la ausencia de estas enzimas. De cierto modo,
se va a retrasar indirectamente la aparición de otras respuestas digestivas, ya que, por ejemplo, como sabemos, la secreción pancreática está determinada de cierta forma por la liberación de ácido clorhídrico en el estómago. Por lo tanto, frente a la no estimulación cefálica, no habrá una cantidad significativa de ácido que induzca la secreción pancreática. Además, la fase cefálica no solo participa en la digestión de los alimentos, sino que también en procesos relacionados con la absorción y metabolismo de nutrientes. Por lo tanto, sin esta preparación previa debido a la nutrición enteral, se observan casos en donde se ven ralentizados procesos como la lipólisis, es decir, tendremos una alteración del metabolismo lipídico, obteniéndose en el paciente un alto nivel de ácidos grasos en el plasma sanguíneo, aumento del tejido adiposo y deposiciones de grasas en el hígado. Por lo tanto, tendremos personas que presenten un aumento del peso corporal post-nutrición intragástrica. En el trabajo publicado en la Revista Cubana de Alimentación y Nutrición, llamado Sobre la nutrición enteral y fisiologismo gastrointestinal, se expone un caso clínico sobre un paciente al cual se le debió administrar nutrición enteral. Este se quejaba que no lograba sentirse saciado tras la instalación del alimento directamente en el tracto. Debido a esto, se le aplicó una técnica conocida como chant feeding o comida de mentirillas, la cual consiste en sorber y degustar la comida en la boca sin tragarla, como acto previo a la infusión gástrica del alimento. Posterior a esta estimulación cefálica, Tom desarrolló un apetito superior y logró saciarse de cierta manera. Bueno, como discusión y conclusión, podemos decir que el paper supo abordar bastante bien los procesos que ocurren a nivel del tracto gastrointestinal durante la fase cefálica. Sin embargo, como grupo creemos que si bien se explicó cada respuesta cefálica en las distintas partes del tracto gastrointestinal, no se abordó de manera completa los cambios y o procesos fisiológicos que ocurren en cada una de estas respuestas, donde nosotros sabemos que ocurren procesos en los que se liberan hormonas y estas siguen un recorrido predeterminado hacia un receptor, activando distintos mecanismos dependiendo de la zona o estructura a la que fuese esta hormona. Por otro lado, consideramos que el planteamiento de la fase no estuvo del todo bien, ya que si bien la fase cefálica está en íntima relación con lo que es la fase oral, ambas fases no son lo mismo, por lo que desarrollan procesos bastante distintos y en este paper se mezclaron un poco las cosas. En conclusión, el tema que aborda el review es muy relevante en nuestra área de estudio, ya que considera aspectos que tienen grandes repercusiones en situaciones asociadas a procesos patológicos que son muy comunes en el área hospitalaria, como la nutrición parenteral y todas aquellas que no involucren la total normalidad del momento alimenticio, estudiando a detalle los mecanismos asociados a la fase cefálica en el proceso digestivo y así también la oportunidad de adelantarse a las consecuencias adversas que conllevan las fallas en este, como posibles daños digestivos en los pacientes que generalmente son críticos y deben tener cuidados especiales.